Bienvenidos sean a otro episodio de Los Cinecluberos, podcast de cine en el que cada semana nos reunimos su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez a discutir sobre los estrenos más importantes en cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, música y pues muchas cosas más allá de todo eso. Pero en esta ocasión, pues Emilio nos va a decir de qué película vamos a hablar. Pues en esta ocasión vamos a comentar un estreno de terror que acaba de llegar a México, un estreno de este año que ya llevaba unos cuantos meses circulando en algunos festivales y que ya se haya estrenado en algunos otros países. Nada menos que la película In a Violent Nature, de naturaleza violenta, la han puesto aquí en México, y es una película de Chris Nash. Entonces, ahora Luis nos va a decir su opinión de la película. Y bueno, también brevemente una sinopsis antes. Pues esta de naturaleza violenta se trata sobre, eh, digamos, es la perspectiva de un asesino de una película de slasher y pues este asesino despierta cuando, digamos, en su tumba está una reliquia familiar y esta es tomada por un grupo de jóvenes universitarios, digamos así, que está de vacaciones en el bosque. Y pues ahí despierta este asesino llamado Johnny, que es una especie de espíritu que, bueno, pues está en búsqueda de su collar y de venganza contra los que lo tomaron. Es bastante sencillo, creo que ya desde ahí se puede notar que tiene influencias de Viernes 13, y creo que a final de cuentas, o sea, ya entrando en mi opinión, pues eso es la película un poco, es ¿qué pasaría si Viernes 13 estuviera en la perspectiva de Jason? Eh, y pues creo que a partir de ahí se dan cosas muy interesantes, cosas que, pues, o sea, sí te meten en este mundo a partir de la mente de esta persona, si es que se le puede llamar así, mente, si es una persona o no, o sea, pero la cosa es que te mete su perspectiva es muy vacía, se puede decir, o sea, es muy silenciosa, es muy calmada y pues eso da también a una película que es eso en buena parte, es una película silenciosa, no tiene música, se nutre más de sonidos ambientales, es pausada, es muy calmada y creo que es un ejercicio bastante interesante, pero que no sé, en mi opinión no es no sé si es como que no está del todo aprovechado lo que se está proponiendo o simplemente tampoco es como que diera para tanto. O sea, para mí sí una película completa de esto es pesado y, y sí siento que hay momentos en los que se nota que ya no había mucho que hacer con la propuesta y pues la rompe un poco. Entonces yo empezaría porque, o sea, creo que me gustó, pero sí veo aquí un ejercicio que se queda, pues sí, no sé si a medias, desaprovechado, o pues dio para lo que podía dar y ya. Pero pues sí, no sé, ¿a ti qué te pareció? Pues yo por el contrario siento que sí es una película que sí aprovecha bastante la propuesta y es una propuesta bastante interesante. Ahora sí que un poco la de cambiar el punto de vista de una película de slasher, pero también un poco el cómo está grabado, que es a través como de tomas largas, muy presenciales, como que siguiendo a la Ajá, persona. Sí siento que esta película arrastra al terreno del slasher a un terreno, yo hasta diría, vanguardista, o del slow ajá, cinema, o cine lento, mejor dicho. Entonces, es una película que está grabada como han grabado cineastas como Bélatar o Gus Van Sant. De hecho, bueno, Gus Van Sant en realidad, él en las películas que ha grabado muy similar a Bélatar, es deliberadamente queriendo ser sucesor de Bélatar en películas como Jerry o como Elephant, aunque particularmente aquí la que más me sirve para hacer como un puente es Elephant, esta película que hizo Gus Van Sant sobre la masacre de Columbine, donde él sigue a dos, pues sí, a los dos responsables de este acontecimiento pues horrible.
lo sigue de manera, pues, siempre siguiéndolos por la espalda, siempre siguiéndolos desde una perspectiva, pues sí, como muy de seguir al sujeto, casi como si fuera un videojuego, ¿no? Ujú. Y en Naturaleza Violenta, pues la gran diferencia es que aquí no está basado en un hecho real, sino que aquí se está tomando la perspectiva de un personaje de un subgénero muy conocido del terror, que es el slasher. Que yo incluso sí viendo esta película como que sí dije, pues me suena que posiblemente esta idea se pensó para ser usada para Viernes 3 o para Halloween, Ujú. pero independientemente si fue así o no, el hecho de que el cineasta Chris Nash haya tenido que bueno, haya tenido que crear a este monstruo de cero, pues siento que le viene bien porque pues posiblemente haya contribuido ahora a pues sí, a la breve historia que es el slasher. Yo sí creo que de naturaleza violenta sí podría ser una película que trascienda iconográficamente, no necesariamente porque sea estupenda o perfecta, porque sí, esta es una película que para nada yo diría que es eso, pero el slasher es un género que se presta mucho a la iconicidad, más pues, no sé, porque es muy fácil de imprimir en una camiseta o porque Ujú. tenemos esta tradición del Halloween y siempre andamos buscando de qué disfrazarnos. Y pues yo sí creo que este sujeto, este muerto en vida, Johnny, pues sí, sí va a ser motivo para recrearlo. Este sujeto que trae ropa desgarrada y este sombrero antiguo de bombero, yo sí creo que tiene una imagen bastante particular. Y más porque, yéndonos a las raíces del slasher, pues esta película yo sí, en cuanto a ritmo, yo sí le veo rimas a Halloween, la original de John Carpenter, porque esa es una película lenta, Ujú. muy boyerista. Entonces, o sea, ciertamente esta película en ritmo me recuerda un poco a esa primera Halloween, antes de que el slasher se volviera pues más violento y más explosivo Ujú. y, pues, lo que sabemos que se volvió con los años. Entonces, pues la verdad es una película que me ha parecido tanto interesante y me ha funcionado muy bien en su propuesta estética, que básicamente es contraponer lo bello con lo horrible, porque toda la película está ambientada en un bosque en Canadá y pues toda la película vemos a esta criatura monstruosa caminando en paisajes pues muy bellos como lo que es el bosque. Entonces, de ahí nos pasamos a ciertas claves del slasher, como por ejemplo los efectos prácticos. A la hora en que se mata a la víctima, pues hay ahí un uso del maquillaje, de los prostéticos, de los efectos prácticos que a mí se me ha hecho muy ingenioso. Yo sí creo que cuando llegamos a las escenas de las muertes, sí hay una intención ahí de cómo están grabadas que a mi gusto sí es interesante. Entonces, yo sí creo que esta película, la verdad, eh, no se le acaba el ingenio. Sí, tiene por ahí unas partes que no funcionan tan bien que otras. También creo que tonalmente hay veces donde sí no es muy buena, eh, a falta de encontrar un mejor término. Pero sí creo que es una película que me funciona y de hecho pues ya está anunciada la secuela. La secuela. Ujú. Entonces yo sí creo que claramente sí hay material para una secuela. Y quiero creer que en la secuela el cineasta va a aprovechar para pulir ciertas cosas que pudieron haber mejorado en esta película. Entre ellas, pues el final que estaba muy extraño. La película tiene ahí como un epílogo que es muy hablado, que yo Ujú. sí ahí como que no le vi mucho sentido. Pero sí, yo sí creo que hay oportunidad de mejorar esta propuesta, pero de que hay oportunidad para una franquicia, yo sí lo creo y que me ha interesado bastante lo que ha hecho Chris Nash, también lo creo. Entonces, pues yo sí creo que el slasher ha tenido un resurgimiento en los últimos años por películas como La daga en el corazón, X, Terrifier. Entonces, yo creo que esta película viene a cimentar eso, a que tal vez, muy posiblemente yo sí creo, que estemos teniendo una época muy interesante de resurgimiento para el slasher.
Entonces, yo por eso sí es una película que me entusiasma, la verdad. Con eso yo empezaría. Pues no sé, creo que ahorita con lo que mencionas del cine lento y eso, o sea, eh, cuando tuve chance de verla por segunda vez, me di cuenta de lo rápida que es en realidad y creo que ahí entra una cosa que pues es un poco más de percepción, eh, porque creo que, o sea, ya desde la primera vez que lo había visto sí se me hacía que así que ella es como que muy lenta, lenta, no, no se me hace, o sea, creo que es una película más bien que fluctúa entre ser lenta y no serlo, partes que sí son, partes que no son. Entonces yo siento que hay un poquito de resistencia ahí a comprometerse con un ritmo, eh, pues sí, que esté bien establecido, porque sí, hay partes que para mí, o sea, ya son muy rápidas y otras que no, y otras en las que yo siento que de haberse hecho todavía más lento, a mí la propuesta se me habría hecho todavía más arriesgada, todavía hasta más revolucionaria, porque creo que aquí había chance de hacer una película que sí rompiera de verdad, que revolucionara el cine de slasher, pero creo que no llega a esos niveles. Se queda justamente nada más en ser el ejercicio de perspectiva que pues tiene intención de serlo, pero que no va más allá. Y creo que eso sí afectaría en esta parte que mencionas de la iconicidad, porque no creo que a este punto haya tanta gente que realmente esté tan emocionada por esta película. O sea, sí hubo un tiempo en el que de repente sí explotó, pero fue como que ya quedando muy, muy, muy atrás entre todas las películas de terror que han salido este año. Tanto que el estreno aquí en México pues pasó así muy de repente, o sea, de una semana para otra apareció en las páginas de los cines de que ya se iba a estrenar y fue como cosa de que, pues está bien, pero creo que no hubo tanta emoción como por otras películas, como por ejemplo Long Legs, Terrifier, o sea, esas películas que sí han creado como esa, pues justamente la iconicidad, que la gente ya está reconociendo por sus personajes, por sus imágenes, y yo siento que esta se queda muy, muy por debajo, y más porque yo sí creo que sí se queda también un tanto en el tributo, digamos, tributo referencia a Viernes 13, o sea, este personaje de Johnny, ya por el nombre, o sea, Johnny Jason, la máscara de hockey, la máscara que trae él de los bomberos, o sea, es un aspecto muy derivativo, también en su ropa y todo eso, o sea, es un sujeto grandote, se me hace muy derivativo que sí siento que no va a tener la misma trascendencia, que si la tiene no se me haría extraño porque en el slasher ya ha habido casos en los que también la copia de la copia ha tenido de repente su popularidad, se han logrado como eh, desmarcar de lo que estaban haciendo referencia. Pero en este caso no, no sé, yo no estoy seguro y obviamente eso es cosa de que yo no puedo asegurar. Ya veremos con el tiempo qué pasa, pero sí, o sea, para mí sí este no es un personaje tan icónico, aunque sí tiene sus momentos que pues valdría la pena, o sea, que me gustan mucho y creo que también, pues sí, le he tirado mucho a esta película ahorita, pero es que sí, la verdad es que sí me siento como un poquito decepcionado por ella. Pero, o sea, ya entre cosas que sí me gustaron mucho es que creo que esta perspectiva del asesino, o sea, también da chance a dar una visión un tanto paródica del género y que creo que es ahí donde más me gustó esta película porque de repente ver ciertas escenas que son típicas del slasher, en los que escenas en las que tú dices como, ay, personajes estúpidos, tomando decisiones estúpidas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y aquí lo ves desde la perspectiva de este asesino y que él, pues, de alguna forma tiene que adaptarse a estos momentos en los que los personajes básicamente hacen pausa antes de ser asesinados. Y creo que o sea, a partir de eso me parece más ingenioso ese tipo de película porque
Es un tipo de parodia que me recuerda tanto a Scream, que es una parodia, pues no es como, sí es para burlarse, pero también viene de un punto de cariño. O sea, esta es una película claramente hecha por alguien que ha visto un centenar de slashers, ya tiene el género pues bastante recorrido, bastante estudiado, y pues tiene como esos mismos cuestionamientos que todos hemos tenido acerca de sus reglas y todo esto. Y aquí de alguna forma pues las desmenuza, ¿no? O sea, aquí, o sea, como el slasher siempre se ha creído que es como, pues sí, las reglas, las que se mencionan en Scream siempre ha tenido esas reglas, pero aquí puedes ver a un asesino que realmente nunca está pensando en esas cosas, ¿no? Esas cosas que nosotros pensamos como audiencia desde otro lado. Y aquí, o sea, eso no existe y por eso creo que, pues sí, es como buena crítica, es como burlarse de lo que viven estos personajes, ellos creyendo que las cosas les están pasando por una razón en específico. En esta película sí hay una razón, pero no es la que ellos creen. Y no sé, eso se me hace, pues, o sea, es divertido, es juguetón. Y a mí me gusta mucho la película cuando se va por esos rumbos, porque no sé, eso para mí sí es como darle otra cara a lo que conocemos del slasher. Mm, por ejemplo, empezando por esto de lo que tú dices de que no es exactamente una película lenta, yo sí te diría que es una cuestión de percepción. O sea, tanto percepción tuya como percepción de quien la ve, porque yo sí he visto que hay gente que deliberadamente dice esto es lento y me Sí, que aburrió. es lentísima y aburrida. Ajá. Y, o sea, yo sí te diría que obviamente no es una película lenta como Bellatar ni como Tarkovsky, que ellos son la epítome del cine lento, pero sí es una película que está agarrando un género que no es cine lento, que es el slasher y el terror, y lo está arrastrando a un terreno que es cine lento, que es este uso de las tomas que siguen a personajes, el no irse directamente a la acción o a la violencia per se, que es por eso que sí es una película hasta eso bucólica, porque sí es una película que de pronto aprecia los paisajes. Sí. Entonces lo que está pasando aquí es que al estar arrastrando el cine de terror al cine lento, tiene un resultado que no es cine contemplativo, no es del todo slow cinema. Es una mezcla y es un terreno medio que a mí se me hace, la verdad, muy logrado. Es por eso que sí hay, inevitablemente es notoria esta decisión deliberada de que no nos estamos yendo directamente a lo violento o a lo dramático. Sí hay Ujú. escenas por completo, un sujeto caminando, un sujeto que está recorriendo el bosque. Incluso, pues obviamente es muy notorio que las tomas son más largas, pero pues claramente aquí hay una edición de que quien editó la película, Sí. que no sé si es el propio Chris Nash u otra persona, dijeron, a ver, aquí es donde va a empezar este recorrido, porque es una película de recorridos, como el cine de Bellatar o de Gus Van Sant. Sí hay esta decisión que es del slow cinema de pronto no nos vamos a ir a la parte de la plática, que eso es algo que me gustó mucho. O sea, se contó y que es una película muy rara en su perspectiva. Sí es una película que yo sí creo que narrativamente es eficiente, porque, por ejemplo, para presentarnos a quienes van a ser las víctimas de este asesino, de Johnny, se basta meramente de una discusión que es alrededor de una fogata, donde en Ujú. esa plática alrededor de una fogata, pues sí, muy al estilo de estas películas como Viernes 13, eh, ya se nos está presentando a los personajes y aparte se nos presenta la historia de origen del asesino, de Johnny. Entonces yo creo que con esa pura escenita así de discusión, ya la película hizo lo que tenía que hacer, que es de, estas son las personas a las que va a perseguir Johnny y nos genera un mínimo interés por ellas. Entonces, o sea, ya ahí la película no necesita irse a más, a verdaderamente explorar que cuál es la vida de estos personajes a los que va a perseguir el asesino, etcétera, etcétera. Ya es algo que pues la película decide no explorar. Ujú. Eh, y sí creo que hay una subversión del slasher muy interesante, porque por ejemplo, es muy obvio estos elementos del slasher que está tomando la película, por ejemplo, estos personajes que van a ser casi casi que castigados por haber salido de fin de semana, ¿no? Que eso es una cuestión muy chistosa del slasher.
el Sí. castigar a la gente que se droga o que tiene sexo, como bien dice Scream. Pero también hay algo que me interesó más, que es la incorporación de un némesis a Johnny. Cuando ya vas en cierto punto de la película, descubres que este Johnny no es la primera vez que está apareciendo. De Ujú, hecho, bueno, algo que faltó mencionar es que el asesino surge a raíz de que le quitan un artefacto muy personal para él, que es un collar. Y o sea, una vez que se despoja, digamos que este collar, digamos que inicia la película per se. Y algo que es muy ingenioso es que se establecen los eventos para decirnos, esta no es la primera vez que este sujeto ujú. surge de la Tierra, literalmente. Que eso también es una rima a Viernes 13, particularmente a la sexta, no, a la Sí, séptima, no, que sí, ajá. Es cuando empieza sí, ya a ser sobrenatural ese es Dexter y cuando Jason. Jason se vuelve un zombie, Ujú, exactamente. Es particularmente rima a la séptima, que tal cual Tommy Jarvis, que es la némesis de Jason en la saga de Viernes 13, es quien trae de vuelta a Jason de la Tierra. Y aparte también utilizando como ujú, una suerte de vara que está clavada ahí en la Tierra. Pero entonces usualmente estas películas de slasher suelen tener un némesis, estos personajes de slasher, por ejemplo, de Jason, ya lo dije, es Tommy Jarvis. De Art, el payaso, es Sienna. ujú. De, de este Michael Myers es Laurie Strode. Entonces, siempre tienen una némesis. Y es muy interesante ver qué pasa con la némesis de este Johnny a lo largo de la película. Lo cual me lleva a otra cuestión que me parece interesante, que es hablar de las muertes. Aquí hay una cuestión que sí viene un poco hasta medio de Terrifier, de que las muertes tienen como son vistas de una manera que es casi que artística, que es como de, Ujú. no solo es de, pum, te clavo el hacha y te moriste, sino es como de, te clavo el hacha y te arrastro y te retuerzo y te hago no sé qué tantas cosas. Esto lo acabo de inventar, pero, o sea, a lo que me quiero referir es de que las muertes no son muertes y ya, sino que hay una suerte de sadismo por parte Ujú. de este monstruo, de Johnny, por qué le hace a sus víctimas. Y hay una muerte muy particular que a mí me parece la más lograda y la más interesante de esta película y que deriva de esta decisión estilística de hacerla cine lento, que es una escena donde el arma que utiliza Johnny es una guillotina mecánica, que es una guillotina lenta. Ujú. Esa muerte me interesa bastante porque uno, es una muerte lenta, o sea, si tú la estás viendo y no es una típica muerte de slasher, sino es una muerte que se toma su tiempo. Pero aparte algo que también me interesa mucho es de que el cineasta utiliza un ángulo muy particular de cámara, que es poner la cámara detrás de una palanca. Ujú. Y eso hace, sumado a la fotografía y la baja iluminación y el grano excesivo que tiene esta película, que es que de pronto ya no parece una película, sino parece un video snuff. De hecho, yo sí me Sí. atrevería a decir que si uno agarra esa tomita nada más, esa muerte, y la mandas por grupos de WhatsApp, sí vas a preocupar a más de uno. Porque sí es una muerte que tiene una onda muy, muy sórdida a raíz Ujú. de esta decisión del ritmo lento que tiene la película. Entonces yo sí creo que esta propuesta no se queda a medias. Yo sí creo que esta propuesta, si es deliberada, sí llega a consecuencias interesantes y sí brinda este tipo de momentitos que es ok, es más sórdido de lo que pudo de haber sido un slasher normal, convencional, que hay varios slashers que la verdad no trascienden y hay unos que yo sí quisiera de pronto rescatar. Por ejemplo, apenas en el Festival Macabro vi una película que se llama A Game in the Woods, que a mí me pareció un slasher, no una obra maestra, pero sí dije, "Oh, es un slasher muy entretenido y que quisiera ver más seguido así en México, pero que yo sé que no van a llegar y se van a perder Sí. pues en el tiempo, porque pues es un género que no tiene mucho valor para las audiencias. Pero justamente yo creo que una película como In a Violent Nature sí es una película que tiene este potencial de perdurar más. Y yo sí creo que sí tendríamos que rescatar más el slasher, porque aunque sí es un género de mal gusto, que no es necesariamente
un alto cine como el drama, o como el cine artístico de, yo que sé, Nuri Bilge Ceylan o nuevamente de Bergman, de Tarkovsky, etcétera, etcétera, etcétera. Es un Ujú. cine que causa un gusto particular en la audiencia que lo ve. Entonces, pues, que de pronto haya estas películas que sí resaltan, como, bueno, las voy a repetir, como La daga en el corazón, como X, como Terrifier, de pronto digo, qué bueno que el slasher esté teniendo este segundo aire. Yo sí creo que esta película va a trascender. Igual, pues no lo puedo garantizar, no puedo decir, sí, ya lo sé, pero yo sí creo que va a trascender. Y sí es por lo mismo, porque el slasher no necesariamente tiene que ser la película del año para que en realidad trascienda como producto cultural. En realidad, si uno ve Viernes 13, no es una gran película, Sí, no. ni tampoco pues ahí en la calle Elm. Son películas que trascendieron pese a sus asperezas Ujú. y sus defectos. Y esta película no ha causado mucho ruido, pues sí, porque pues, es una película difícil de mover. De hecho, a México la está trayendo una distribuidora, según yo, un poco nueva, que se llama Darkside, Sí. que está trayendo este tipo de películas cutres. De hecho, Sí. esta Darkside también trajo la película de Good Boy, que para quien no la haya visto A Good Boy. es una película de terror furra, con un furro. Y está trayendo este tipo de películas que yo agradezco. De hecho, yo sí me comprometo que lo que traiga Darkseid voy a tratar de verlo en cine porque yo sí quisiera ver más este tipo de películas en salas cinematográficas. El hecho de haber podido ver Good Boy y ahora In a Violent Nature, a mí me da mucho gusto que esté llegando este tipo de cine que es más sucio, más raro, más Barato. barato. A mí me da gusto. Igual el hecho de que Terrifier 3 ya vaya a tener bien un estreno y muy pegado a su estreno Sí. internacional, también da gusto. De hecho, sí, pues yo pude haber visto In a Violent Nature en la computadora y sí pensaba hacerlo, pero aunque sea, sé que mi boleto puede contribuir a algo. Entonces, la verdad es que yo sí aplaudo esta pequeña productora que se llama Darkside, que incluso cuando uno va a ver sus películas al cine, el logo está o sea, la cortinilla de la productora está en low res, lo Ujú. cual Sí. Añade. añade. Entonces, pues yo la verdad, insisto, sé que In a Violent Nature tiene mucho que mejorar, pero lo que ha hecho me deja muy feliz y me deja muy feliz porque también es una película que yo estaba escuchando desde el inicio del año, de que no, que hay una película que tiene esta perspectiva, que no sé qué. Yo dije, la quiero ver. Sí llegó a cine, me da mucho gusto y ya que he visto el resultado final, me emociona bastante que va a haber una secuela. Entonces, la quiero ver. Entonces, creo que en resumidas cuentas es lo que yo diría de, de esta película. Pues mira, ya nada más para seguir dando la contraria. Justo esta escena que tú mencionas de esta muerte lenta, o sea, esa fue una que yo dije, ok, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y para mí, y que creo que eso ya eso habla más de mí que de la película, fue demasiado rápido. Yo sí dije, esto pudo durar cuántos miembros tiene este sujeto, pero bueno, pues se acabó. Y para mí en general eso es la película, o sea, es como esto podría ir más lejos, más lento, más largo, pero no llega a eso. Y en todo caso, para mí, si no iba a llegar a eso, pues simplemente mejor ni siquiera intentarlo y dejarlo en una película de perspectiva, pero que es mínimo fuera más ágil y que creo que de ser más ágil sí habría sido pues bastante llamativa para la gente, porque creo que, o sea, fuera de toda esta cuestión del ritmo, es una película que sí tiene momentos muy geniales, justamente sí, parte esto del gore y todo eso es o sea, ya estamos en un tiempo en los que sí se ha tenido que levantar el nivel de intensidad del gore, en especial en producciones más grandes, porque obviamente en el cine independiente pues hay cada cosa que es bastante terrible, pero sí, o sea, se ha tenido que levantar y este es un ejemplo de que se puede seguir empujando los límites, pero creo que pudo, en esa escena específico lo pudo seguir empujando. Y pues ya, no sé, o sea, creo que para mí
sí, yo me quedo con muchas ganas de la secuela, a menos que de verdad saquen algo muy interesante con la historia, o no sé, porque vuelvo a que sí, obviamente es muy sacada de Viernes 13, entonces digo, bueno, entonces ahora de qué le van a sacar. Y también, no sé, a mí lo que me gusta mucho también es como esta parte de, no sé si llamarle misterio o qué, pero sí esta cuestión de que te dan a entender que esta película podría ser bien como la tercera, cuarta o quinta entrega de una saga de slasher en la que este asesino ya fue humano, lo mataron, lo revivieron, volvió a morir y ahorita está reviviendo otra vez. O sea, eso es justamente como Viernes 13, ¿no? O sea, eso ya pasa mucho después. Eso ya es como ahorita como Michael Myers, que ya no sabemos si sí es sobrenatural o no. O sea, me gustaba esa sensación de que tú estás viendo un capítulo, digamos, sacado de orden y hacer una secuela, no sé, yo digo, bueno, entonces, ¿va a ser algo antes, va a ser algo después o qué? Cualquiera de las dos, pues ya veremos qué le pueden sacar de provecho a eso, pero no sé, para mí sí, esta no es sí, no, no es la película que pudo ser y sí me quedo como un tanto decepcionado. A ver si ya en un tiempo igual le vuelvo a dar chance y sale algo diferente, porque, o sea, sí, vuelvo a que sí, sí hay cosas que sí me gustaron mucho, que me divirtieron, pero no sé, me quedo en lo mismo. Ahora sí que de aquí sí no me moví. Y pues ya, no sé si no hay nada más que decir, si lo dejamos amablemente esta aquí. Eh, Sí, lo podemos dejar hasta acá porque pues obviamente la conclusión es que ya fijamos nuestras posturas. Lo único que sí te puedo decir es de que, o sea, de que la película podría ser más lenta, podría ser más radical, pero o sea, yo creo que ese no era el chiste. Yo creo que esta película está apelando a un buen punto medio, porque de que esta película es más lenta que cualquier Viernes 13 o que la primera Halloween, eso creo sí, que es claro. irrebatible. Eso es irrebatible. Sí, Entonces, la verdad es que sí arrastró al slasher a otro terreno muy distinto. Que podría ser más radical, sí, pero de que no era necesario, yo digo que no era necesario. Yo digo que lo logró, o sea, sí. En el punto donde está, sí se resiente que es un slasher distinto. Entonces, por ahí es que yo sí digo el ritmo sí es logrado, pero pues sí, claramente tenemos posturas distintas y no solo nosotros, o sea, en general las audiencias están teniendo posturas muy sí, distintas, es porque pues justo lo que iba a decir. O yo sea, sí he visto que en Letterboxd, conocidos míos, ni siquiera es como de que dos estrellas y media o dos estrellas, sino una estrella, media estrella, o sea, neta, la sufrieron. Y de hecho sí dicen que es aburrida. Entonces, o sea, yo sí creo que cada quien va a tener su opinión particular, pero vamos, yo sí digo, tener un slasher que está en este terreno de cine lento, para mí es único. Y pues a mí me gusta mucho el cine lento y me gusta mucho el cine slasher. Entonces, básicamente me dieron un cruce de ambos y es por eso que yo sí estoy feliz. Y mi victoria no es esta conversación, mi victoria es que va a haber secuela y que la voy a ver. Entonces, ahí es que yo me doy por bien servido. pues sí, o sea, creo que sí es lo yo iba a decir también eso. O sea, aquí ya vieron como las dos perspectivas que están en general de esta película. O sea, hay quien sí la defiende y hay quien de plano pues la aborrece muy cañón. Yo no estoy en ese plano, pero sí, sí hay quien de verdad la está atacando muy fuerte y no sé, también es un poquito exagerado. Aún así, pues sí, yo también soy fan del cine lento y del slasher y sí creo que esta combinación no fue de lo mejor que pudo haber sido, pero pues bueno, el chiste es que películas que dividen pues nos dan de qué hablar y pues aquí estamos por eso. Entonces, pues podríamos darle vuelta al mismo punto una y otra vez, pero mejor lo dejamos aquí y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigos.